Esta ponencia forma parte del Coloquio Internacional Retablos Hispanoamericanos, un reto para la investigación transregional, y sin mayor preámbulo para ceñirme los tiempos establecidos en la convocatoria, inicio la lectura de mi trabajo. En la Nueva España, los retablos fueron empresas que implicaban el uso de cuantiosos recursos económicos. Las elevadas sumas que se requerían para su realización hacen suponer que no siempre fue posible fabricar una obra de tal magnitud. Seguramente ello ocurrió un sinnúmero de ocasiones durante el virreinato. Ante la imposibilidad de contratar un artífice para fabricar un retablo nuevo, hubo veces en las que se optó por comprar uno ya usado, sin duda una práctica frecuente en aquella época, o bien se buscó ejecutar una obra menos costosa que simulara o aparentara ser un retablo de madera. En otras palabras, durante el virreinato, particularmente en el siglo XVIII, fueron llamados los artistas de pincel, quienes diseñaron y ejecutaron en telas de gran formato obras que suplían la falta de un retablo tallado y dorado. Clara Bargelini ha llamado la atención sobre algunos ejemplos pictóricos de ese tipo de obra que aún subsisten en el estado de Chihuahua, los cuales fueron hechos por artistas de la capital del virreinato. De acuerdo con la citada investigadora, a ese tipo de obra se le llamó retablo de perspectiva. En palabras de la doctora Bargelini, y la cito, este es el término que se utilizaba en los inventarios de las misiones para describir estas obras, que por medio de pintura al óleo sobre lienzos crean la ficción de retablos tallados y dorados completos. Cierre de cita. La historiadora del arte se pregunta cuáles fueron las circunstancias que motivaron la creación de los retablos de perspectiva y concluye, cito nuevamente, la combinación de la necesidad de retablos en lugares lejanos de los centros de producción y el costo de su manufactura y traslado indujo a los pintores de la Ciudad de México a inventar un nuevo género pictórico sobre tela, cierre de cita, es decir, el retablo de perspectiva. Aquella expresión no fue la única que se utilizó para referirse a esa clase de obra pictórica. Por ejemplo, tras la muerte del pintor Miguel Cabrera, ocurrida el 15 de mayo de 1768, su viuda, Ana María Solano, solicitó que se efectuara un avalúo de los bienes que habían pertenecido a su esposo, para lo cual fueron requeridos distintos peritos inteligentes. En el caso de la obra pictórica, fungió como evaluador el pintor Juan Patricio Morlete Ruiz. Recientemente, Ilona Katzel ha destacado que entre las obras enlistadas por Morlete se menciona, cito, un lienzo viejo de colateral fingido de 5,5 varas en 10 pesos, cierre de cita. Como bien lo advierte la citada historiadora del arte, no es posible asumir que el pintor fallecido haya sido el autor de ese retablo fingido, pues bien podría tratarse de una obra salida del pincel de otro artista y que Cabrera pretendía reutilizar. Hasta ahora no se ha hecho un catálogo que registre todos los retablos fingidos que aún subsisten en territorio mexicano. Sin embargo, se han emprendido inventarios parciales. Por ejemplo, Clara Bargelini ha registrado los retablos de ese tipo que se conservan en el estado de Chihuahua, en un libro que vio la luz hace 10 años. Con la presente ponencia, pretendo sumarme a esos trabajos, al analizar el único retablo de perspectiva que se conserva al oeste del volcán Popocatépetl. Aquella obra pictórica se conserva en Amecameca, Estado de México. La historia virreinal de Amecameca está estrechamente relacionada con la orden de predicadores. Los frailes de esa orden mendicante se instalaron en Amecameca desde el siglo XVI. En dicho poblado, edificaron un conjunto conventual cuyo templo está dedicado a la Asunción de la Virgen. La construcción avanzó de modo tal que el 15 de agosto de 1554 se celebró por primera vez misa en aquella iglesia. La presencia de los frailes dominicos se prolongó en Amecameca hasta el siglo XVIII, específicamente hasta 1774. En aquel año, esa doctrina dominica fue entregada al clero secular. Además del convento dominico, en Amecameca se fabricaron otras construcciones durante el periodo virreinal. Como otros pueblos situados en las inmediaciones del Popocatépetl, ese poblado estaba integrado por diferentes barrios, cada uno de los cuales se hallaba bajo la protección de una advocación o santo en particular. El retablo fingido al que me referiré se ubica en la capilla dedicada a la Virgen del Rosario, la cual está enclavada precisamente en ese barrio. Por fortuna, el nombre y apellido del autor del retablo de la capilla de la Virgen del Rosario se ubican en un sitio próximo a la imagen central. La inscripción dice Gabriel Canales, Pinxit, año de 1752. Hasta ahora solo se conoce un cuadro más salido de su pincel, el cual forma parte del Museo del Carmen de Lina en la Ciudad de México. En la parte inferior
del cuadro hay una cartela que contiene una amplia inscripción, la cual informa, entre otras cosas, la identidad del personaje representado. La cartela dice: San Pedro Tomás, carmelita, abogado de la peste y todas enfermedades y singular devoción a la Madre de Dios, que se halló impreso en su corazón el santo nombre de María, murió a 6 de enero de 57 años, el de 1366. La firma del pintor se ubica precisamente en esa cartela, en el extremo derecho, la cual también dice Gabriel Canales, Pinxit, año de 1752. Es decir, el retablo de la Virgen del Rosario y el cuadro del Museo del Carmen fueron realizados el mismo año. No cabe duda de que el cuadro del Museo del Carmen es una obra que exige una investigación particular. Por ahora solo diré que representa una aparición de la Virgen con el Niño Jesús ocurrida en la vigilia de Pentecostés del año 1351. Asimismo, hay que destacar la presencia del retrato del donante en el lado derecho del cuadro. Por fortuna, una inscripción que se halla en este extremo clarifica su identidad. La inscripción dice: a devoción de don Manuel de Oz y Larrea, juez de balanza, propietario de la Real Casa de Moneda de México y hermano de nuestra sagrada religión desde el año de 1735. El retablo de la Virgen del Rosario se halla en un marco dorado y moldurado. Asimismo está constituido por predela, un cuerpo dividido en 3 calles y remate semicircular. Para representar ese retablo, Canales, el pintor, utilizó el vocabulario arquitectónico y ornamental usado por los artífices que fabricaban retablos de madera por aquellos años, como un par de estípites que separan la calle central de las laterales, o bien el pabellón de la parte superior, que es descorrido por 2 ángeles infantiles. En el centro de la predela se plasmó la puerta del depósito para la Eucaristía. El artista incluso representó la cerradura de la puertecilla. La figura que está representada ahí es el arcángel San Miguel. A los lados se observan el escudo dominico y el escudo franciscano. En el centro del único cuerpo se observa la Virgen del Rosario. Aquella figura mariana se distingue particularmente por su atuendo, cuyo manto está ornamentado con flores de pétalos dorados y rojos. La prenda además se caracteriza por la presencia de un encaje también dorado. Como es habitual en las imágenes de esa advocación mariana, la Virgen sostiene al niño Jesús. El infante a su vez se sujeta con su mano siniestra del cuello de su madre, en tanto que con la mano opuesta porta la cruz de un llamativo rosario. La imagen mariana se distingue además por estar rodeada de diferentes seres alados, entre ellos 2 ángeles juguetones, quienes ayudan a portar su manto y toman el rosario que les ofrece Jesús. Asimismo, la Virgen del Rosario es flanqueada por San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, quienes se encuentran en las calles laterales del retablo. Como en otros retablos novohispanos, en la parte central del remate se encuentra la Santísima Trinidad, representada como una Trinidad antropomorfa, es decir, las 3 personas que la componen tienen idéntico aspecto físico. Sin embargo, los símbolos que portan en su pecho permiten establecer su identidad sin que haya dudas. Así pues, el Espíritu Santo, que tiene en su pecho la paloma, se ubica en medio y está flanqueado por Dios Padre, que porta el sol y un cetro, y el Hijo, quien se caracteriza por el Cordero. Flanqueando a la Santísima Trinidad se observa a 2 santos dominicos, Santo Tomás de Aquino y San Vicente Ferrer. El autor del retablo de Nuestra Señora del Rosario mostró sensibilidad y pericia para jerarquizar las distintas figuras que hay en él. Como es usual en la retablística novohispana, la calle central es más amplia que las laterales, con lo cual se dio más espacio a las figuras que se observan ahí, en particular la Santísima Trinidad y la Virgen del Rosario. Sin embargo, Canales no se conformó con dotar de mayor espacio a la calle central. Las imágenes ubicadas en esa parte de la obra pictórica se hallan en espacios celestiales y luminosos. En cambio, los santos que flanquean a las imágenes centrales fueron pintados sobre fondos en los que impera la penumbra. Asimismo, no podemos pasar por inadvertido que Gabriel Canales representó a las distintas figuras dentro de marcos dorados y moldurados. En cierto modo, el pintor intenta engañar al espectador al pretender que confunda los marcos fingidos con el marco dorado que realmente rodea la obra pictórica. De particular interés son los marcos que circundan las imágenes del remate. Los que rodean a Santo Tomás de Aquino y San Vicente Ferrer son claramente ovalados, en tanto que el marco de la Trinidad es de formato circular y más ancho. Con ese contraste se resalta la presencia de la importancia de la Santísima Trinidad sobre los santos que la flanquean. La habilidad de Gabriel Canales queda de manifiesto al conocer la fuente grabada
que su pincel utilizó para ejecutar la parte central del retablo. La estampa usada por el pintor tiene su origen en una obra de Rubens, la cual fue grabada por artífices que colaboraron estrechamente con él. Ciertamente, en aquellas estampas se observa a la Madre de Cristo, mas la imagen plasmada no es la advocación mariana de la Virgen del Rosario, sino la Inmaculada Concepción. No obstante, las semejanzas son evidentes. En los grabados, Jesús también se sostiene del cuello de María, en tanto que dos ángeles infantiles ayudan a sostener su manto. Uno de ellos, el que se halla en el lado derecho, con el dedo índice de la mano diestra señala el pie derecho de la Virgen, el cual pisa la cabeza de una serpiente que con su cuerpo rodea una esfera. En la parte inferior de la estampa se ubica una inscripción en latín, la cual se traduce como ella te pisará la cabeza. Evidentemente, la imagen misma y aquella frase evocan uno de los pasajes más conocidos del Génesis. En aquel libro del Antiguo Testamento se lee cómo en el jardín de Edén había un árbol llamado de la ciencia del bien y del mal. Yahvé había prohibido a Adán que probara de aquel árbol. Sin embargo, la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo, como dice el Génesis, incitó a Eva para que comiera de sus frutos. Eva, a su vez, hizo que Adán también probara del árbol. Ambos fueron castigados por su desobediencia. Además, Yahvé maldijo al reptil y le dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ella te pisará la cabeza. Al comer del fruto que Yahvé había prohibido, Adán y Eva cometieron el pecado original, el cual ha sido transmitido a todos sus descendientes, es decir, la humanidad entera. Para muchos teólogos, solo la Madre de Cristo ha sido exceptuada de ser concebida con esa mancha. Asimismo, se considera que el versículo, apenas transcrito, presagia el papel de María en la historia de la salvación como vencedora del demonio. El pasaje veterotestamentario ha inspirado diferentes interpretaciones, así como un sinfín de imágenes y obras de arte. Sin embargo, las imágenes de la Inmaculada Concepción con el niño Jesús entre sus brazos, como la que se observa en la estampa, son poco frecuentes en el arte virreinal. Y en España, el fraile mercedario Juan Interián de Ayala, en su obra El pintor cristiano y erudito, impresa por primera vez en latín en 1730, sugirió no pintar el misterio mariano de ese modo, y así lo expresa. Por tal juzgo, lo que yo mismo he observado en algunas imágenes, bien que antiguas, de la Purísima Concepción, esto es, que en ella se veía a la Santísima Virgen estrechando en sus brazos al niño Jesús. No porque esto se haya a condenar por error, que no lo puede ser para los que saben. Que la gracia original se confirió a María en vista de que había de ser digna madre de un tal hijo. Pero con todo sería lo mejor pintar en este misterio mariano de su Inmaculada Concepción, juntas las manos ante el pecho. Así por ser esto lo más recibido, como también porque de esta manera se da mejor a entender aquel instante en que fue concebida, adornada de gracia tan superabundante, para concebir después con la debida santidad y pureza al mismo verbo del eterno Padre que tomó carne de sus entrañas. La sugerencia del fraile mercedario revela que esa tipología no fue bien recibida en diferentes confines de la geografía católica, entre ellos la Nueva España, en donde artistas, mecenas y feligreses claramente prefirieron a la Virgen con la luna a sus pies y rodeada a veces de símbolos como la fuente, el pozo, el espejo, la torre, la puerta del cielo, etc. Ante ello, cabe preguntarse sobre la difusión y aceptación de la Inmaculada Concepción creada por el maestro de Amberes en el Virreinato Novohispano. Y ciertamente, hubo artistas contemporáneos a la ejecución del retablo de la Virgen del Rosario que conocieron y utilizaron dicha estampa, lo cual queda de manifiesto al observar sus propias obras. Sin embargo, al igual que Gabriel Canales, ninguno de ellos copió el grabado con fidelidad. Por ejemplo, el pintor Francisco Antonio Vallejo usó la estampa para la creación de la Inmaculada Concepción, la cual forma parte del acervo del Museo de Arte de Querétaro. En aquella obra, el artista suprimió la figura de Jesús sosteniéndose del cuello de su madre, y dicho de otro modo, Vallejo plasmó a la Virgen con las manos a la altura del pecho, tal y como lo sugería Juan Interián de Ayala. Párrafos atrás señalé que las imágenes del retablo de la Virgen del Rosario se encuentran dentro de marcos fingidos. En particular, el de la Santísima Trinidad se distingue por ser de formato circular. Considero que tal forma tiene connotaciones simbólicas. Ciertamente subsisten obras en las que las tres divinas personas también se hallan dentro de un círculo,
En su conocida obra sobre la iconografía de la Santísima Trinidad en la Nueva España, María del Consuelo Maquíbar no ignora que algunas imágenes abordadas por ella tienen ese formato. Ante ese hecho, la citada investigadora comenta, la cito: su forma de tondo seguramente tuvo la intención de simbolizar a Dios mismo, ya que hay que recordar que el círculo es una de las formas geométricas que indica lo perfecto, además de que es una línea que no tiene principio ni fin. Cierre de cita. Para sustentar con mayor vigor la hipótesis sobre el posible simbolismo del marco que circunda la Santísima Trinidad del retablo de la Virgen del Rosario, es preciso que me refiera al jesuita Juan Antonio de Oviedo y a un texto de su autoría, el Devoto de la Santísima Trinidad, el cual fue impreso en 1735 en la Nueva España. El doctor Jaime Cuadriello ha destacado que el ignaciano, cito sus palabras, fue gran promotor de las imágenes con identidad local y el sistematizador de la iconósfera de la Compañía de Jesús en el México virreinal. Por ello, es necesario prestar atención a su obra sobre el misterio trinitario. El librito, así le llama su propio autor, tiene como antecedente las pláticas que durante 3 años consecutivos impartió el propio Oviedo en la Casa Profesa durante los días que antecedían a la fiesta de la Santísima Trinidad. Así pues, al describir los símbolos que en sus criaturas nos ha puesto Dios en este misterio, el jesuita destaca primeramente al sol. Vincula su forma circular con la perfección y la eternidad que son inherentes a él. Asimismo, relaciona al astro con Dios Padre, sus rayos con Cristo y la luz producida por ellos con el Espíritu Santo. Así lo expresa. Uno es el sol, y en este sol, que es uno y no 3 soles, hay cuerpo solar, que por su forma circular denota la perfección y es símbolo de la eternidad. Y por uno y otro es jeroglífico del Padre, el principio de toda perfección, y a quien ordinariamente llamamos con el renombre de eterno. Hay juntamente rayo que nace del sol, y por esto simboliza al Hijo, y hay luz que procede del sol y del rayo, y por esto significa el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Además del retablo de Ameca Meca, subsisten otros casos en los que el dogma trinitario también se halla en un tono. Por cuestiones de tiempo, solo es posible que me refiera a un ejemplo. El retablo anástilo, que se conserva en el Templo de la Virgen del Pilar, en el centro histórico de la Ciudad de México. En el remate de dicho retablo se observa una Trinidad antropomorfa, la cual está plasmada en una pequeña obra de formato circular. Además de su formato, en este caso llama la atención que haya pequeños espejos en torno a la imagen de Dios. Con su colocación se buscó que reflejara la luz solar. Dicho de otro modo, se quiso que el contorno de la Trinidad emanara destellos. Tengo para mí que es posible relacionar esa obra pictórica y 2 espejillos que la circundan con lo expresado por Juan Antonio de Oviedo. Su forma circular permite asociarla con el sol y Dios Padre. Los rayos reflejados por los espejos evocan a Jesucristo y la luz producida por ellos al Espíritu Santo. En este caso, las 3 divinas personas también portan los símbolos en su pecho que permiten establecer su identidad. Obviamente, Dios Padre tiene un diminuto sol en el pecho. Con ello, el espectador devoto asocia la forma, el círculo e imagen, el astro en el pecho, con la primera persona de la Santísima Trinidad. En suma, imagen y forma se integraban para expresar que el sol, en palabras de Juan Antonio de Oviedo, es símbolo de Dios. Ciertamente, al aproximarse al retablo, el feligrés debía levantar la mirada para observar a la Trinidad, como si se tratara del mismo sol. El hecho de que un retablo como el de la Virgen del Rosario de Ameca Meca fuera una obra costosa no implica la ausencia de un complejo proceso creativo en torno a su ejecución, lo cual ha sido evidenciado en esta ponencia. Sin embargo, a diferencia de los retablos de madera tallada y dorada, las fuentes documentales que versan sobre los retablos fingidos revelan poco o nada sobre su realización. De hecho, hasta el momento yo no conozco documentación sobre este retablo. Ante ello, es indispensable observar aquellas telas una y otra vez para que ellas mismas nos cuenten sus historias. Muchas gracias.